Ahora estoy como persona adulta con mi obsesión de los electrolitos Element de mango con chile. ¡Qué delicia! Buenos e informados días. Hoy es lunes 25 de mayo. Bienvenidos a Semanalmente. Último programa de mayo. ¡Vaya mes! Como que, no sé ustedes, pero de pronto ya estoy en esta frecuencia de considerar que mes tras mes las cosas evolucionan, no necesariamente hacia algo positivo, sino meramente hacia asuntos, aspectos, situaciones que no dejan de sorprenderme. Y me parece que mayo no fue la excepción. Vamos a cerrar el mes y vamos a empezar el programa de hoy con un tema que considero será fundamental seguir en los próximos días. En una de esas, Trump aplica lo mismo que hizo en febrero y pues ahora sí llega algo que hemos estado anticipando, que no sabemos qué pueda pasar, pero tenemos como que unas ligeras sospechas. Y desde luego que estoy hablando del tema entre Estados Unidos y Cuba. Porque fíjense que la semana pasada el tema entre estos dos países tomó otro tono. Resulta que Estados Unidos volvió a abrir uno de sus expedientes más sensibles en la historia que tiene con Cuba. Estoy hablando del derribo de 2 avionetas civiles de Hermanos al Rescate, esto en el año 1996. Estados Unidos lo hizo el 20 de mayo de 2026, que es una fecha sumamente simbólica para Cuba. Lo hicieron desde la Torre de la Libertad en Miami, frente a familiares de las víctimas y con una carga política muy clara. Estados Unidos está endureciendo su ofensiva contra Cuba. Aquí el asunto fue que Marco Rubio salió a hablarle directamente al pueblo cubano y lo hizo hablando español. Él sí dijo, yo hablo español, si me permiten, lo haré. Ahora, ojo aquí porque el mensaje no fue dirigido al gobierno cubano, fue dirigido al pueblo, o sea, al pueblo cubano. Y el mensaje fue básicamente, Estados Unidos está ofreciendo una nueva relación, pero solo si Cuba cambia de fondo. ¿Cuál es el fondo? Se preguntarán ustedes. Según ellos, que si hay elecciones libres, presos políticos liberados, internet libre, menos control militar sobre la economía y apertura política. A todo esto hay que aunarle que Marco Rubio fue sumamente duro con lo que dijo, pues mencionó que la crisis energética, los apagones que pasan en la isla de hasta 22 horas, la falta de combustible y de alimentos no se deben al embargo, sino al saqueo interno de los dirigentes cubanos, particularmente de Raúl Castro y de Gaesa. Si se preguntan qué diantres es la Gaesa es el conglomerado empresarial controlado por militares. Pausa aquí. Déjenme en comentarios si de pronto como que les interesa conocer un poco más de esto para traerlo la próxima semana. Bueno, todo esto trae un trasfondo bien interesante y es que Estados Unidos está intentando quitarle al gobierno cubano su narrativa histórica del bloqueo como una explicación central de todos los males de la isla y entonces poner el foco en la élite militar cubana. Que sepan que este tema también se da en medio de que unos agentes de la CIA van a Cuba, después se filtra el tema de la Gaesa por el New York Times, como que ya empezamos a ver el ciclo tan coordinado de información, de coerción y cómo Estados Unidos están ahora sí que interviniendo en esta nueva era conquistadora que tienen y cómo lo hacen de forma muy estratégica. Ahora, horas después de todo este asunto, vino el golpe mayor. Y es que el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra Raúl Castro justo por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Raúl Castro, que hoy tiene 94 años, o sea, está más allá que acá, seguramente pronto cuelga los tenis. Bueno, él fue acusado de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, 4 cargos de asesinato y destrucción de aeronaves. También fueron incluidos 5 pilotos cubanos vinculados con la operación. Y aquí hay que recordar qué pasó, porque yo le estoy hablando de la operación y seguramente me están diciendo, Mariana, ¿qué madres pasó? ¿Qué es esta operación? Brevemente les platico. El 24 de febrero de 1996, 2 avionetas Cessna de Hermanos al Rescate, que era una organización de exiliados cubanos en Miami, estaba buscando balseros en el estrecho de Florida y fueron derribadas por cazas MiG cubanos. En este hecho murieron Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña
y Pablo Morales. Estados Unidos sostiene que las avionetas estaban sobre aguas internacionales y que eran civiles. Cuba, por su parte, sostiene que eran vuelos provocadores y que violaban su espacio aéreo. Pero la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales. La acusación contra Raúl Castro se apoya, entre otros elementos, en una grabación atribuida a él donde habría dicho que derribaran las avionetas en el mar cuando aparezcan. Esa frase, que sepan, lleva años circulando entre el exilio cubano como una prueba política de responsabilidad directa. Ahora Washington intenta convertir ese viejo expediente en acción penal. Ahora, claro, Cuba respondió diciendo que todo es una maniobra política sin fundamento jurídico. Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de manipular los hechos para justificar una agresión. Ojo con esto. Mientras Bruno Rodríguez calificó como cínica la oferta de ayuda estadounidense en medio del embargo. Pero el fondo, la verdad es que es mucho más grande que un caso judicial viejo. Todo esto ocurre en una nueva ofensiva regional que está encabezando Trump contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por eso les decía que estamos viendo ya como un modus operandi en este tipo de operaciones. Estados Unidos está recuperando expedientes históricos, presionando financieramente, hablando directamente a las poblaciones y judicializando a figuras simbólicas de gobiernos adversarios. Aparte, en el caso de Cuba, tocar a Raúl Castro no es como tocar ahí a un exfuncionario cualquiera de medio pelo, no. Raúl Castro es el heredero militar de la Revolución Cubana, el hombre que sostuvo el aparato de seguridad cubano durante décadas y que, aunque ya no gobierne formalmente, sigue siendo una figura central del sistema. Por eso esta acusación pesa tanto y es tan relevante. No porque sea evidente que Estados Unidos vaya a detener mañana a Raúl Castro, eso la verdad es que está muy lejos de estar claro. Puede ser, pero quién sabe. Pesa porque revive una herida de 1996. Fortalece al exilio cubano en Miami, ojo con esto, porque es una base electoral importante y recuerden, elecciones en noviembre en Estados Unidos. Y aparte, manda un mensaje directo a La Habana de que la administración de Trump no está buscando administrar la relación con Cuba. Está buscando cambiar los términos completos de la presión. Y mientras Trump hace esto y su gobierno, también le están mandando un mensaje a otros países, México incluido. Pero miren, más allá de eso, Estados Unidos está preparando el terreno para lo que quiere hacer después. ¿Qué es lo que quiere hacer después? Aún no lo sabemos, pero sí sabemos que no quiere ni a Rusia, ni a China, ni a Irán, ni a Venezuela cerca de su país. Siguiendo con temas muy interesantes, las remesas volvieron a estar al centro de la discusión. Resulta y resalta que el pasado 19 de mayo el gobierno de Trump firmó una nueva orden ejecutiva para endurecer controles dentro del sistema financiero estadounidense. Y aunque oficialmente la Casa Blanca la presentó como una medida contra el lavado de dinero, el narcotráfico y los crímenes financieros, las alarmas se prendieron rápidamente por el posible impacto sobre migrantes, sobre cuentas bancarias y transferencias hacia países como México. Y aquí algo importante a resaltar, el tema no es que Trump haya prohibido las remesas, el asunto es mucho más complejo y me parece que por eso también es mucho más delicado. A ver, la lógica detrás de la orden es que el gobierno estadounidense quiere que los bancos revisen mucho más quién está usando el sistema financiero. No solamente si una persona existe o si tiene una identificación válida, sino también si tiene estatus migratorio regular, ciudadanía o algún perfil considerado de riesgo. O sea, básicamente Trump está intentando meter el tema migratorio dentro del sistema bancario y pues con eso cambia muchísimo las cosas. De entrada, la administración buscaba algo todavía más agresivo, que era obligar a los bancos a recopilar información de ciudadanía y situación migratoria de todos sus clientes. Pero ahí los mismos bancos dijeron, a ver, espérate tantito, ¿de qué me estás hablando? Porque imagínense el nivel de caos que todo esto implicaría en un ámbito operativo e incluso legal. Así que la Casa Blanca dijo, perfecto, déjame suavizo una parte aquí de la propuesta, pero no la intención de fondo. Porque la orden sí mantiene controles que ya están bien reforzados sobre identidad,
transferencias internacionales, clientes que son considerados de riesgo y movimientos transfronterizos de dinero. Y entonces aquí aparece una palabra clave: ITIN. Muchísimos migrantes en Estados Unidos usan este número fiscal para pagar impuestos aunque no tengan seguro social. O sea, estamos hablando de personas que trabajan, pagan impuestos y participan en la economía estadounidense. También aparece la matrícula consular mexicana que millones de mexicanos utilizan para identificarse y abrir cuentas bancarias. La orden no prohíbe usar estos documentos, pero sí los pone bajo una lupa mucho más pesada que incluye más revisiones, más papeleo, vigilancia, más retraso y sobre todo mucho más miedo. Porque el problema real en todo esto no es solamente un tema técnico, es un tema psicológico, porque si un migrante siente que usar el banco puede exponerlo migratoriamente, ¿qué hace? Pues muchos simplemente dejan de usar bancos. Entonces empiezan a retirar efectivo, cierran cuentas, mandan dinero por vías informales y eso puede terminar siendo contraproducente incluso para el propio sistema financiero estadounidense. De hecho, que sepan, varios especialistas ya comenzaron a advertir sobre un posible aumento de personas unbanked, o sea, fuera completamente del sistema bancario formal. Desde México, este tema se está viendo con muchísima preocupación, porque las remesas no son un tema menor para nuestro país. Son uno de los pilares económicos de millones de familias mexicanas. Hay comunidades enteras que sobreviven gracias al dinero que llega cada semana desde Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos endurece controles financieros sobre migrantes, acá no se siente como un ajuste bancario. Se siente como una amenaza económica directa. Además, el discurso de Trump deja clarísimo hacia dónde va políticamente todo esto. O sea, Trump, recuerden que no da paso sin guarache y todo tiene una intención política detrás. La Casa Blanca justificó la orden diciendo que no quiere riesgos financieros derivados de prestar servicios a personas inadmisibles o deportables. Y detrás de eso hay una idea sumamente trumpista, que un migrante sin estatus regular representa también un riesgo económico para Estados Unidos. Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, lo dijo preguntando que por qué extranjeros desconocidos pueden abrir cuentas bancarias. Y justo ahí es donde entendemos que esto ya no es solamente una política financiera, sino, insisto, es otra extensión de la política migratoria de la administración de Trump. Porque miren, Trump tendrá muchas cosas, pero hay que reconocerle que entiende muchas de forma muy rápida. Y una de ellas, que es una que entendió muy bien desde hace años, es que controlar las fronteras te da votos, ¿ok? Pero controlar el acceso al sistema financiero te da poder, muchísimo poder. Y lo que estamos justo viendo es cómo temas que antes estaban completamente separados, tienes migración, tienes bancos, tienes tema de remesas, tienes tema de crédito, temas de impuestos. Bueno, ahora cómo todos estos temas que estaban separados ahora empiezan a mezclarse bajo una misma lógica de vigilancia. Por ahora, esto es muy importante que lo conozcan, no existe una prohibición de remesas ni una cancelación masiva de cuentas. Pero eso sí, el mensaje y hasta cierto punto el daño pues ya fue enviado. Y ese mensaje es que para la administración de Trump, el sistema financiero también puede convertirse en una herramienta de control migratorio. Sí, voy a hablar de temas nacionales, pero hay temas internacionales y ciertas cosas que de pronto pasan nuestras fronteras que es sumamente importante abordar. Justo este es uno de esos temas. Hace años, cuando hablábamos de los cárteles mexicanos, normalmente pensábamos en algo relativamente regional, ¿no? México, la frontera con Estados Unidos, rutas hacia Centroamérica, quizá Colombia. Pero la realidad es que eso ya quedó lejísimos. La semana pasada, Estados Unidos soltó un señalamiento que honestamente cambia por completo la dimensión del problema. Y es que autoridades gringas aseguran que ya detectaron presencia de cárteles mexicanos operando narcolaboratorios clandestinos en África. Sí, África, el continente africano. Y no estamos hablando solamente de mover drogas por rutas internacionales,
cosa que sabemos que se hace, ahora estamos hablando de producirla directamente allá. Esta declaración, que por cierto me llama mucho la atención, que no tuvo mucha cobertura mediática en nuestro país, vino de Dagbin Anderson, jefe del Comando África de Estados Unidos, que básicamente es la estructura militar encargada de monitorear temas de seguridad en el continente africano. Y lo que dijo, aparte de estar muy duro, si es como, pónganme nuevamente el emoji de ¡pah! Mi cabeza explotada. Porque según Estados Unidos, durante los últimos 2 años desmantelaron 12 laboratorios clandestinos en distintos puntos de África. Y en 11 de los laboratorios encontraron presencia de integrantes del Cártel de Sinaloa o del Cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, prácticamente en todos los narcolaboratorios que desmantelaron. El caso que más llamó la atención ocurrió en Sudáfrica, donde encontraron lo que describieron como el narcolaboratorio más grande detectado hasta ahora en ese país. Según la versión estadounidense, ahí había operadores vinculados al cártel de Sinaloa. O sea, imagínense el nivel de expansión para que un grupo criminal nacido aquí en el Pacífico mexicano ahora termine apareciendo en laboratorios clandestinos del otro lado del mundo. Ahora, aquí me parece que hay algo importante que entender y es que los cárteles ya no funcionan solamente como grupos de tráfico de droga. Y yo sé que de pronto parezco disco rayado diciendo esto de forma tan constante, repetitiva, pero me parece importante que entendamos que hoy operan más parecido a corporaciones criminales globales. Ellos exportan logística, exportan contactos, tecnología criminal y hasta know-how, como si fuera venta de una franquicia. Porque esto también es importante tenerlo muy presente. Fabricar metanfetamina o fentanilo no es algo como, improviso ahí una cocina clandestina y ya. No. Se necesitan ciertos químicos, ciertos procesos sumamente especializados, aparte redes de distribución y operadores que estén bien entrenados. Así que lo que Estados Unidos está diciendo es que los cárteles mexicanos ya están exportando ese modelo de producción hacia África. Ahora muchos se podrán preguntar, ¿y cómo por qué África? Todo esto tiene mucho sentido, o sea, el narco es muy inteligente. Y es que estratégicamente tiene muchísimo sentido para el narco internacional. Esto porque hay rutas marítimas enormes, regiones con menor presión de seguridad, redes históricas de contrabando que llevan ahí instaladas muchos años y un acceso que sí es relativamente funcional y sencillo hacia Europa y Medio Oriente. Entonces África ya deja de ser solamente como que un punto de paso, ¿no? Como que cruzo África y luego llego a distribuir y ahora empieza a convertirse en plataforma de producción y distribución global. Ese es el verdadero cambio y esa es justo la preocupación. Porque esto nos revela algo que es como muy impresionante dimensionar y también hasta cierto punto incómodo. El crimen organizado mexicano ya no es solamente un problema mexicano. O sea, ahora sí ya se convirtió en un actor transnacional con capacidad de operar en distintos continentes. Y esto es súper relevante porque cambia también cómo Estados Unidos, cómo Europa y cómo otros gobiernos van a empezar a tratar el tema. Porque cuando los cárteles operaban principalmente en México, pues el discurso era como el narcotráfico. Pero cuando ahora sí ya aparecen vinculados a rutas globales, a redes africanas y posibles conexiones con tráfico de armas o grupos extremistas, el lenguaje alrededor de todo este tema empieza a acercarse peligrosamente al de seguridad internacional y amenazas globales. Y esto tiene unas implicaciones enormes y sumamente distintas. Ahora, tampoco significa que el cártel de Sinaloa ya controle África, ni siquiera que vaya a existir una invasión mexicana estilo Narcos Wakanda. No, nada de eso. Simplemente lo que las autoridades describen son alianzas criminales, que ya hay operadores locales y que tienen estructuras de colaboración. Pero aún así el mensaje es que los cárteles mexicanos ya tienen capacidad logística para montar producción sintética fuera del continente americano. Y todo esto mientras aquí seguimos discutiendo si los cárteles son solo un problema de seguridad pública o si el Estado tiene o no control territorial. Mientras tenemos esa discusión y mientras vemos que si Rocha Moya sí, Rocha Moya no, que si el narco se mete en el Estado mexicano y tiene control también y presencia política, el crimen organizado mexicano ya entendió algo antes que muchos gobiernos y es que la globalización también funciona para ellos.
¿por qué no iba a hacerlo? Y creo que esa es la parte más preocupante, que mientras los países, la verdad, siguen pensando en tema de frontera, ¿no? Las organizaciones criminales van 20 pasos adelante y hace tiempo empezaron a operar como redes globales sin una sola frontera. Mahahual es uno de esos lugares que, seamos muy sinceros, hasta hace muy poco, mucha gente fuera de Quintana Roo ni lo ubicaba bien en el mapa. De pronto llegó una de las empresas de cruceros más grandes del mundo con una idea pues muy ambiciosa. Ellos dijeron, vamos a transformar parte de esa cosa en un proyecto llamado Perfect Day Mexico, que es un megaproyecto turístico de Royal Caribbean que estaba pensado específicamente para pasajeros de sus cruceros. Es importante este punto de partida porque aquí es donde comienza este entramado. O sea, el Perfect Day Mexico no era un hotelito boutique o unas cuantas palapas por ahí. No, era un proyecto de más de 100 hectáreas de desarrollo que incluían playas privadas, zonas VIP, 24 bares, 12 restaurantes, el río lento más largo del mundo, también la sombrilla más grande del mundo porque claramente la humanidad llevaba siglos esperando una sombrilla gigantesca en Mahahual. Miren nada más las prioridades aquí de este proyectazo. Ahora, esta inversión era muy significativa. Rondaba los $1,000 millones y recuerden, esto en un contexto en donde la economía del país tiene que crecer porque estamos completamente estancados y en donde el país está buscando inversión a lo loco. Y este plan contemplaba recibir hasta 20,000 visitantes diarios en una comunidad donde viven apenas unas 3,000 personas. Básicamente lo que querían construir era una especie de mini ciudad turística controlada directamente por Royal Caribbean, que era un destino diseñado para que el que esté en el crucero llegue, gaste, coma, se entretenga y patas para su casa, se vaya. Esto casi sin necesidad de salir realmente a convivir con el entorno local. O sea, ese era el modelo, ¿no? Tú, como parte del trayecto que tienes del crucero, llegas a Perfect Day Mexico, una súper experiencia y de retache al crucero. El detallito es que Mahahual no está en cualquier lugar. Está cerca del sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo arrecife coralino más grande del planeta después de Australia. Es una zona llena de manglares, humedales, tortugas marinas y de ecosistemas que son extremadamente delicados. Entonces, conforme comenzaron a salir detalles del proyecto, muchísima gente empezó a preguntarse algo sumamente importante. ¿De verdad era buena idea meter turismo masivo de cruceros en un ecosistema así de frágil? Porque el problema, que sepan, no era solamente construir un parque acuático y una cosa muy acá. El problema era todo lo que venía alrededor del proyecto. Hablamos de dragado, tráfico marítimo, presión sobre agua potable, drenaje, basura, erosión, contaminación. Y la verdad es que una comunidad muy pequeña intentando absorber una avalancha diaria de turistas. Aparte, el devastamiento por completo de esta zona. Y justo ahí explotó el debate. Greenpeace, organizaciones ambientales, activistas, habitantes y muchos ciudadanos comenzaron campañas en redes sociales. Las consignas de Mahahual no se vende, Mahahual no necesita, millones de firmas en contra del proyecto, protestas, amparos, una presión pública que hace mucho no veíamos. Miren, el tema agarró tanta fuerza que hasta fandoms de BTS y Taylor Swift terminaron metidos defendiendo Mahahual en redes sociales. México es un lugar fascinante, la verdad. Y poco a poco el proyecto empezó a cambiar de narrativa. Lo que originalmente se presentó como desarrollo económico empezó a verse como otro episodio más de turismo depredador en el Caribe mexicano. Pero ojo, porque aquí la conversación no es tan blanco o negro. Mucha gente en Mahahual sí apoyaba el proyecto. Hablo de comerciantes, trabajadores, prestadores de servicios, personas que veían ahí empleos, derrama económica, incluso infraestructura para una región que ha estado históricamente olvidada frente a Cancún o la Riviera Maya. Y eso me parece que también importa decirlo porque a veces desde redes sociales se romantiza muchísimo proteger el paraíso, pero quien vive en esos lugares también requiere trabajo, ingresos y oportunidades.
El problema es cuando el modelo económico parece exigir sacrificar el ecosistema para poder sobrevivir. Y si me preguntan, ahí está la verdadera discusión. Lo más interesante es cómo terminó reaccionando el gobierno, porque inicialmente el proyecto sí era bien visto desde la narrativa oficial. La presidenta hablaba del desarrollo del sur de Quintana Roo, el secretario Marcelo Ebrard lo presumía como inversión estratégica, Royal Caribbean ya había comprado terrenos. Ya tenía el control operativo del puerto de Costa Maya y hasta cambios de uso de suelo. O sea, el proyecto iba avanzando, pero la presión pública creció tanto que el gobierno tuvo que recalcular. Y entonces Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, salió a decir que el proyecto no se autoriza. Y creo que este caso termina diciendo muchísimo sobre el momento que estamos viviendo, porque México quiere turismo, quiere inversión extranjera, no solamente quiere, necesita inversión extranjera y también necesita desarrollo económico, pero también empieza a chocar contra los límites ambientales de ese modelo, especialmente en el Caribe, donde durante años se construyó como si el ecosistema fuera infinito. ¿Y qué creen? No lo es. Porque sí, el turismo deja dinero y deja mucho dinero, pero también deja desgaste, presión urbana y destrucción ambiental cuando se hace sin control. Algo que a mí me dio mucho gusto fue ver la movilización, que tantos jóvenes principalmente se hayan animado a participar, a ejercer presión y que aparte haya dejado en evidencia que la presión pública sí incide si nos organizamos en torno a una misión en conjunto. Bueno, no sé ustedes, pero la verdad es que yo cuando escucho ébola, la verdad automáticamente siento como que terror y no por exagerada, o sea, siento temor porque el ébola tiene tasas de mortalidad altísimas y en muchos brotes ha terminado más de la mitad de las personas infectadas. Ahora, hay algo importante que entender desde el inicio para que no entremos en pánico colectivo y es que el ébola no se transmite por el aire como la influenza o el COVID. Se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas que ya están presentando síntomas. Aún así, cuando aparece un brote grande, el mundo entero tiene que prender las alarmas y eso es exactamente lo que está pasando ahorita en África Central. Todo este tema del ébola comenzó en la provincia de Ituri, que está en la República Democrática del Congo. Esta es una región marcada por pobreza extrema, por violencia armada, por desplazamientos masivos y sistemas de salud muy frágiles, o sea, prácticamente el peor escenario posible para intentar contener un virus de esta naturaleza. Porque una epidemia no solamente depende de qué tan peligroso sea el virus, también depende muchísimo del contexto donde explota, ya que explotó en una región donde muchas personas ni siquiera tienen acceso estable a hospitales, carreteras o servicios básicos. La situación escaló tan rápido que el pasado 17 de mayo la OMS declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Que sepan que ese es el nivel más alto de alerta sanitaria que puede emitir la OMS. Ahora, no significa pandemia, todavía no, pero sí significa que esto ya dejó de ser un problema local. Y ahora, aquí viene una parte especialmente delicada. El brote actual corresponde a la cepa Bundibugyo del ébola. Y esto significa que no es exactamente la misma variante para la que existen vacunas más avanzadas. O sea, muchas de las herramientas diagnósticas y médicas estaban diseñadas para otra cepa distinta que se llama Zaire. Entonces, hubo retrasos para detectar los casos de ébola y aparte la capacidad de pruebas quedó súper limitada. O sea, literalmente algunas zonas podían procesar apenas unas cuantas muestras por hora. O sea, imagínense intentar contener un virus mortal casi a ciegas. Mientras tanto, los números de contagiados por ébola comenzaron a subir rapidísimo. Primero eran unos cuantos casos confirmados y decenas de muertes sospechosas. Después, cientos de casos sospechosos. Luego, contagios en Uganda. Después, posibles cadenas de transmisión en ciudades mucho más grandes y móviles como Goma o Kampala. Y ahí es donde la OMS empezó a preocuparse de verdad, porque cuando el virus deja zonas rurales y llega a ciudades conectadas internacionalmente, pues el riesgo cambia por completo. Además, ya hubo contagios entre trabajadores de salud y eso es sumamente grave porque normalmente significa que personas infectadas llegaron tarde al sistema médico o que hospitales quedaron expuestos sin suficiente protección. A eso tienen que sumarle ataque a hospitales, desconfianza hacia autoridades sanitarias, grupos armados operando en algunas regiones y casi 1 millón de desplazados viviendo en condiciones muy precarias. Y aquí entra otro tema muy relevante. El mundo aprendió algo después del COVID, o bueno, medio aprendió, porque ahora los gobiernos reaccionan muchísimo más rápido ante cualquier brote serio.
Por eso ya empezaron controles en aeropuertos, vigilancia epidemiológica y protocolos especiales en distintos países. México activó alertas preventivas y reforzó vigilancia sanitaria en aeropuertos y hospitales. Estados Unidos ya endureció controles para viajeros provenientes del Congo y Uganda. Incluso hubo un vuelo que desviaron hacia Canadá por preocupaciones relacionadas con un pasajero procedente de la región afectada. Esto no significa que el ébola ya esté expandiéndose por América, ni mucho menos. O sea, que sepan que no hay casos confirmados en México y que no existe transmisión comunitaria en Estados Unidos. Pero esto nos recuerda que el mundo actual está tan conectado que una emergencia sanitaria en una región remota puede convertirse en preocupación internacional en cuestión de días. Hoy por hoy, no está claro el tamaño real del brote. O sea, organismos internacionales ya dijeron públicamente que los casos confirmados podrían ser apenas la punta del iceberg. Esto porque cuando tienes zonas controladas por grupos armados, tienes aparte poca capacidad de pruebas y hospitales completamente colapsados, pues las cifras oficiales naturalmente van a llegar tarde. Y creo que hay algo muy duro detrás de toda esta historia que me parece importante como mencionar porque el ébola no solamente expone un problema médico, expone desigualdad global. Porque mientras algunas partes del mundo tienen hospitales ultra tecnológicos, tienen vigilancia genética y sistemas de respuesta muy rápidos, otras regiones siguen enfrentando epidemias prácticamente sin infraestructura básica. Y al final, las enfermedades también siguen las rutas de la desigualdad. Entonces sí, a mí el virus sí me da miedo. Pero para serles sincera, me da más miedo ver qué pasa cuando una emergencia sanitaria llega a un lugar donde el Estado, la seguridad y el sistema de salud ya estaban colapsando mucho antes del primer contagio. A estas alturas, cuando escuchamos que detuvieron a un alcalde por presuntos vínculos con el narco, tristemente ya no nos sorprende tanto. O sea, no nos sorprende que el alcalde tenga vínculos con el narco. Sí nos sorprende que los detengan y que los pesquen. Pero es importante que conozcan que lo que está pasando ahorita en Morelos sí escaló a otro nivel porque el gobierno federal lanzó la Operación Enjambre en ese estado. La operación fue anunciada por el secretario Omar García Harfuch y rápidamente provocó un terremoto político en Morelos porque las investigaciones alcanzaron alcaldes en funciones, tesoreros, empresarios, operadores políticos y funcionarios municipales. O sea, no estábamos aquí hablando solamente de un mal elemento, sí hablan de una presunta red política, criminal y financiera que está operando desde gobiernos locales para darle facilidades al crimen organizado. Insisto, para sorpresa de nadie, la sorpresa es que lo estén atacando. Según las autoridades, algunos ayuntamientos no solo estaban siendo rebasados por grupos criminales, sino que presuntamente ciertas estructuras municipales ayudaban a proteger operaciones del narco. ¿Cómo lo protegen? Bueno, alertan sobre operativos, facilitan movilidad, permiten control territorial, ayudan con cobro de piso o incluso usando estructuras administrativas para mover dinero. O sea, básicamente convierten partes del gobierno local en una extensión funcional del crimen organizado. El centro político del escándalo terminó siendo Cuautla. Ahí aparece el nombre más fuerte de toda la operación, el de Jesús Corona Damián, que es el alcalde del municipio contra quien ya existe una orden de aprehensión por delincuencia organizada y que actualmente el hombre está prófugo. El tema explotó todavía más después de que circulara un video donde presuntamente este hombre aparece reunido con el Barbas, que es señalado como operador regional del cártel de Sinaloa en Morelos. Como saben, la operación Enjambre no empezó en Morelos, arrancó primero en el Estado de México y ahora parece estar expandiéndose. Ojalá así sea. Y me parece que eso también necesitamos entenderlo, porque da la impresión de que el gobierno federal está intentando construir una narrativa más agresiva contra la infiltración criminal en gobiernos locales. Ya no solamente perseguir sicarios o laboratorios, sino estructuras políticas completas. Además, en la situación entró la UIF, y cuando entra la Unidad de Inteligencia Financiera, normalmente significa que el gobierno no quiere quedarse solamente en las detenciones mediáticas. De hecho, ya congelaron cuentas de 22 personas y 10 empresas, o sea que también están siguiendo la ruta del dinero, porque al final el crimen organizado necesita facturas, empresas, operadores financieros, contratos y estructuras para lavar dinero. De hecho, que sepan, ahí está la verdadera maquinaria.
Y algo políticamente interesante es que gran parte de los señalados están vinculados al PAN o a coaliciones encabezadas por ese partido. Eso evidentemente ya encendió las alertas políticas porque Morena puede utilizar este caso como narrativa nacional sobre corrupción y narcopolítica en gobiernos opositores. Pero también hay funcionarios relacionados con Morena que están súper salpicados dentro de las investigaciones, como el secretario municipal de Cuautla. O sea, esto tampoco permite que nadie salga completamente limpio de la situación. El problema parece muchísimo más profundo que una sola fuerza política. ¿Qué digo? Las cosas como son. El que se encargó de dar acceso a todo esto fue el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, que ¿dónde anda el hombre? Miren, felizote de la vida como si nada. Yo aquí digo las cosas como son. El Cuauhtémoc Blanco fue el que se encargó de abrirle las puertas al crimen organizado en Morelos. Y ojalá, pues si también quieren hacer muchas cosas, empiecen también con el exgobernador. Vamos a temas geopolíticos que me gustan mucho y creo que son sumamente interesantes cada vez más porque nos dejan entrever la recomposición de este nuevo orden mundial. La semana pasada les platiqué que el Xi Jinping se reunió con Trump y días después de esa reunión llegó nada más y nada menos que Mr. Vladimir Putin a China. Ahora, desde luego que hicieron todo esto también para mandar un mensaje al mundo, porque desde el inicio todo esto estuvo como cargado de muchísimo simbolismo. También a Putin lo recibieron con los niños. Póngame a los niños, que me encanta. Ese recibimiento se me hace lo más tierno. Es como, yo quiero ir a un lugar y que me reciban así. Me sentiría como un apapacho al corazón de que, ¡ay, qué lindos todos! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, Xi Jinping volvió a decirle a Putin, querido amigo, querida socia. Ah, te creas. Imagínense que le hagan ahí al Xi Jinping de que, querido socio, la versión de Jenny Rivera para Putin. Bueno. Querido amigo, Putin por su parte habló que tienen una relación sin precedentes y ambos gobiernos sí cuidaron muchísimo la imagen pública del encuentro. Porque aquí no solamente importaba lo que dijeron en privado, o sea, pues en privado pueden haber dicho mil cosas. Importaba mucho lo que el mundo viera. Y lo que querían que el mundo viera era que Rusia no está aislada y que China no piensa soltarle la mano. Agárrense de las manos. No es de mi época esa canción, pero pues el Puma se llamaba, ay, ni me acuerdo. Bueno, a ver, regresando al tema. Todo esto sí importa muchísimo entenderlo porque Occidente lleva años intentando debilitar económicamente a Moscú después de la invasión a Ucrania. Europa dejó de depender tanto del gas ruso, llegaron sanciones, restricciones financieras, bloqueos comerciales y Rusia tuvo que empezar a voltear desesperadamente hacia Asia, principalmente hacia China. Ahí cambió toda la dinámica de poder entre estos dos países, porque antes Rusia y China funcionaban más como dos potencias relativamente equilibradas frente a Estados Unidos. Hoy no tanto. Hoy Rusia necesita muchísimo más a China de lo que China necesita a Rusia y eso pues desde luego que se nota. De hecho, el tema más importante de la reunión fue el tema de la energía, particularmente el proyecto Poder de Siberia 2. Este es un megaproyecto de gasoducto con el que Rusia busca vender muchísimo más gas a China para compensar todo lo que perdió en Europa. Que sepan que para Putin ese acuerdo es vital, porque el mercado europeo era uno de los pulmones financieros de Rusia. Ahora, en este tema de energía, que era tan importante para Putin, no cerraron el acuerdo. Porque mientras Putin necesita pues urgentemente quien le compre energía, China puede darse el lujo de negociar con mucha tranquilidad. Pekín sabe perfectamente la posición de debilidad en la que quedó Moscú después de Ucrania. Entonces, Xi le da respaldo político, sí le compra energía, sí le ayuda económicamente, pero todo mientras sea bajo condiciones que beneficien primero a China. Y si me preguntan, como que esa es quizá la parte más importante de esta relación, porque detrás de la narrativa de alianza histórica también existe una relación cada vez más desigual. Rusia llega necesitando oxígeno y China llega negociando un precio justo para darle el oxígeno que necesita. Además, firmaron más de 40 acuerdos sobre comercio, tecnología, inteligencia artificial, ciencia y cooperación estratégica. Mientras Estados Unidos intenta desesperadamente frenar el avance tecnológico chino, China y Rusia están intentando construir sus propias rutas de cooperación fuera de la órbita occidental. Y evidentemente también hubo discurso político.
Xi Jinping y Putin volvieron a atacar indirectamente a Estados Unidos hablando de hegemonismo, unilateralismo y hasta la ley de la jungla. Básicamente, ellos están diciendo que ya no quieren un mundo donde Estados Unidos decida todo. Quieren empujar la idea de un mundo multipolar, o sea, que varios centros de poder global estén compitiendo entre sí. Pero aquí hay algo bien importante. Tampoco hay que comprar completamente la narrativa romántica de la gran alianza antioccidental, porque aunque China y Rusia hoy se necesitan, también se desconfían. China no quiere hundirse junto con Rusia ni quiere quedar atrapada en las sanciones occidentales. Y por eso Pekín sigue jugando un juego bastante fino, porque ayuda lo suficiente para mantener vivo a Moscú, pero evita comprometerse de formas que puedan explotar directamente contra sus propios intereses económicos globales. Por eso yo creo que esta reunión fue sumamente interesante, porque dejó dos como imágenes al mismo tiempo. La primera imagen: China y Rusia siguen coordinándose para desafiar el orden occidental y construir un bloque alternativo. Pero la segunda imagen: dentro de esa alianza, quien realmente tiene el sartén por el mango hoy es China. Y eso, para mí, es lo más fuerte de todo, porque hace algunos años Rusia llegaba a la mesa como potencia energética y militar prácticamente equivalente a China. Hoy Putin llega necesitando mercados, dinero y respaldo político, mientras Xi Jinping recibe, escucha, sonríe, negocia desde arriba y recibe a Putin y a Trump con niñitos bien lindos bailando. Normalmente, cuando uno piensa en las protestas del campo, lo ve como algo muy lejano, no sé, como a lo mejor tractores bloqueando carreteras en estados que no visitamos y productores hablando de toneladas y precios que parecen muy técnicos y muy aburridos. Pero detrás de todo este relajo del maíz, lo que realmente hay es una señal mucho más grande y preocupante. El campo mexicano está reventando y el gobierno lo sabe. Durante los últimos días, agricultores mexicanos volvieron a salir a las calles con bloqueos, caravanas, cierres carreteros y amenazas de paro nacional. El tema principal es el precio del maíz, pero reducir todo esto únicamente al maíz, la verdad es que sería simplificar demasiado el problema, porque el enojo viene acumulándose desde hace años y esto no explotó de la nada. De hecho, en este programa ya hemos platicado en varias ocasiones al respecto. Los productores agrícolas dicen que hoy sembrar en México sale más caro de lo que pagan por vender. O sea, el agricultor mete dinero para fertilizantes, diésel, maquinaria, agua, transporte, semillas, seguridad, porque además ahora también tiene que sobrevivir a extorsiones, robos y cobro de piso. Y al final, cuando venden el maíz, muchas veces ni siquiera recuperan lo invertido. O sea, imagínate trabajar meses completos para terminar perdiendo dinero. Pues bueno, eso le está pasando a muchísima gente del campo. Y luego entra otro tema sumamente delicado, el TEMEC y las importaciones estadounidenses. Porque mientras el discurso político en México muchas veces habla de soberanía alimentaria y defensa del productor nacional, la realidad es que el maíz barato de Estados Unidos sigue entrando y termina aplastando los precios internos. Y claro, competir contra la agricultura estadounidense es dificilísimo. Es dificilísimo porque ellos tienen subsidios gigantescos, infraestructura brutal, financiamiento mucho más sólido y cadenas logísticas muchísimo más eficientes. Entonces, muchos productores mexicanos sienten que están jugando un partido completamente amañado y honestamente uno entiende por qué lo sientan así. Por eso las exigencias no son únicamente que suban el precio del maíz. Lo que están diciendo es que ya no pueden sostener esta situación, así que piden apoyos, financiamiento, subsidios, protección frente a importaciones, seguridad en carreteras y condiciones mínimas para seguir produciendo. Porque además el problema ya no es solo económico, también es un problema físico. Hay regiones donde sembrar implica literalmente convivir con grupos criminales. O sea, el campo mexicano no solamente está endeudado, también está violentado. Y el asunto empezó a prender focos rojos en Palacio Nacional cuando las protestas comenzaron a coordinarse con transportistas, porque ahí cambia completamente el tamaño del problema. Una cosa es un grupo de agricultores protestando localmente y otra muy distinta es productores bloqueando carreteras mientras transportistas frenan rutas logísticas. Ahí ya no hablamos solo de una protesta agrícola, hablamos de una posible crisis de movilidad, de distribución y presión económica nacional. Y justo aquí aparece un detalle importantísimo, el Mundial. Porque sí, aunque suene surrealista, el torneo terminó entrando al conflicto.
Algunas organizaciones campesinas ya advirtieron que podrían intensificar bloqueos durante actividades relacionadas con el mundial si no reciben respuestas reales. Y eso obviamente puso nerviosísimo al gobierno, porque México puede tolerar muchas cosas, pero quedar internacionalmente exhibido en pleno mundial con carreteras bloqueadas, protestas masivas y crisis logísticas, eso simplemente sería un problemón político. Eso no puede pasar, ¿estás de acuerdo? Por eso, el gobierno federal salió, miren, bien rápido a anunciar acuerdos. Acuerdos que incluyen apoyos y mesas de diálogo. Hablaron de 5,000 millones de pesos, apoyo para más de 61,000 productores, cobertura para cientos de miles de hectáreas y mecanismos para estabilizar precios. Y sí, todo esto suena grande. El problema es que en el campo mexicano ya hay muchísimo desgaste y desconfianza. Muchos productores sienten que llevan años escuchando promesas mientras cada ciclo agrícola se vuelve más caro, más riesgoso y menos rentable. Y aquí es donde creo que está la parte más fuerte de todo esto, porque el problema del campo como que no solamente habla de maíz, habla de qué tan sostenible es el país que estamos construyendo. Y un país donde producir alimentos cada vez deja menos dinero, donde aparte sembrar implica endeudarte, donde el crimen organizado también controla las zonas rurales y donde importar termina siendo más fácil que fortalecer la producción nacional. México ama romantizar el campo en discursos políticos, o sea, nos encanta hablar del maíz como identidad nacional, de las raíces, de la tierra, de sin maíz no hay país, pero al final del día los agricultores siguen diciendo que sembrar ya no alcanza. Y ojo, porque cuando quienes producen la comida de un país empiezan a sentir que trabajar la tierra es inviable, eso deja de ser únicamente un problema agrícola, se convierte en un problema de estabilidad nacional. Hay reformas que cambian leyes y hay reformas que intentan cambiar completamente cómo funciona el poder en un país. La elección popular del Poder Judicial entra en esa segunda categoría y justamente por eso el gobierno de Claudia Sheinbaum acaba de abrir uno de los debates más delicados desde que Morena impulsó esta reforma. La posibilidad de aplazar parte de las elecciones judiciales porque simplemente el tamaño del proyecto comenzó a rebasar la capacidad real para organizarlo. Ahora sí, como se dice en inglés, shit hit the fan. Que sepan, esto empieza a discutirse mañana, martes, porque se solicitó un periodo extraordinario en el Congreso. Y aquí es importante entender algo desde el inicio. Esto no es una discusión menor ni técnica. Estamos hablando de transformar completamente la forma en que México elige jueces, magistrados y ministros. Desde siempre, los integrantes del Poder Judicial no llegaban mediante voto popular, no hacían campaña, no aparecían en boletas electorales. La lógica era que la justicia debía mantenerse relativamente separada de las dinámicas políticas y electorales. Morena decidió romper con ese modelo bajo un argumento muy potente políticamente y digamos que muy pegajoso: democratizar el poder judicial y quitarle poder a una élite judicial vista como cerrada, privilegiada y distante de la ciudadanía. La narrativa fue súper fuerte, que el pueblo elija a los jueces y pues claro, en términos políticos eso conecta muchísimo, aunque muy pocas personas hayan ido a votar, y conecta porque después de años de enojo social contra corrupción, impunidad y privilegios judiciales, la idea de votar por jueces sonaba para mucha gente como una forma de recuperar control. El problema vino después, cuando la reforma dejó de ser discurso y tocó aterrizarla en la realidad. Ahí empezó el verdadero relajo, en todos los sentidos. De entrada, que sepan, el Poder Judicial en México no ha mejorado, no es más eficiente, al contrario. Pero uno de los grandes relajos es organizar elecciones judiciales en México, porque no es organizar una elección normal. No estamos hablando de que vas a elegir solamente alcaldes, diputados o gobernadores. Estás hablando de miles de cargos judiciales, miles de perfiles técnicos, boletas gigantescas, procesos de evaluación, campañas, capacitación electoral y estructuras estatales enteras que ni siquiera han terminado de adaptar sus leyes locales. O sea, el monstruo administrativo que implica esto es brutal. Y justo ahí comenzaron las alarmas. El INE desde mucho tiempo antes empezó a advertir problemas de presupuesto, logística,
tiempos de organización y capacidad operativa. Pero además aparece otro tema sumamente importante. ¿Cómo haces para que millones de personas entiendan que están votando? Porque una cosa es votar por un partido o por una figura pública conocida. Otra, muy distinta, es ponerle enfrente a la ciudadanía una boleta llena de perfiles judiciales técnicos que la mayoría de la gente jamás había escuchado en su vida. Estamos hablando de una boleta kilométrica con nombres de jueces, magistrados, especialidades y cargos que requieren años de experiencia jurídica para entender realmente qué hacen. Y ahí empieza el riesgo de que el proceso se vuelva un caos. Y eso es precisamente lo que ahora reconoce, aunque sea indirectamente, el propio gobierno. La presidenta salió a decir que el objetivo no es cancelar la reforma ni echarla para atrás, sino evitar que salga mal organizada o técnicamente inviable. Morena está empezando a aceptar que transformar todo el poder judicial a esta velocidad quizá era muchísimo más complicado de lo que parecía cuando se anunció políticamente. Y esto abrió una contradicción muy incómoda para el oficialismo, porque durante meses la reforma judicial fue presentada casi como una transformación histórica inevitable, como, no sé, una especie de nuevo nacimiento democrático del sistema judicial mexicano. Pero ahora el mismo gobierno analiza retrasar partes de la implementación porque no hay suficiente tiempo, dinero ni estructuras listas. Pero el debate más fuerte no es logístico, es político, porque en el fondo sigue existiendo una pregunta enorme sobre qué tipo de justicia quiere construir México. Quienes conocen un montón de la materia judicial dicen que elegir jueces por voto popular puede terminar politizando todavía más al poder judicial, que los jueces podrían terminar haciendo campañas, buscando popularidad o respondiéndole a grupos políticos en el mejor de los casos, sino es que a grupos delictivos. Y honestamente no es una preocupación menor, porque una cosa es democratizar instituciones y otra convertirlas en arenas electorales permanentes. Del otro lado, Morena sostiene que el viejo sistema tampoco funcionaba, que había nepotismo, corrupción, privilegios y una justicia completamente desconectada de la población. Y también es cierto que gran parte del enojo social contra el Poder Judicial no salió de la nada. Durante años, mucha gente sintió que la justicia en México era inaccesible, lenta y diseñada para proteger élites. Por eso este debate es tan delicado, porque no estamos viendo solamente un problema de calendario electoral. Estamos viendo el momento exacto donde una reforma gigantesca se topa con algo que siempre termina alcanzando a los gobiernos: la realidad. Porque transformar instituciones completas suena muy bonito en campaña, muy lindo en discursos y en narrativa política, hasta que llega el momento de operar el monstruo. Y ahí es donde México está entrando ahorita, en la parte menos romántica de las reformas, cuando toca hacer que funcionen. Y cuando aparte esta reforma es justo la que ha propiciado que la inversión se vea completamente desalentada y que el ambiente en torno a México sea uno de muchísima incertidumbre. Y sí, esto importa porque nuestro país tiene que crecer económicamente de forma urgente. Vamos a cerrar el programa del día de hoy con unas visitas, y es que la semana pasada Palacio Nacional tuvo harta visita con bombo y platillo. Por una parte estuvo aquí Ursula von der Leyen de la Unión Europea. A mí me pareció una muy buena reunión. El que hayan tenido este encuentro me parece muy propositivo, especialmente cuando también es para mí como muy estratégico que la presidenta pueda mostrar que también tiene sus alianzas, tiene digamos que sus cuates. Esto frente a Estados Unidos como decir, oye, pues no creas que estoy aquí esperando a ver quién viene y me rinde tributo. Yo también tengo una agenda, yo también estoy conquistando, también tengo acuerdos bilaterales, también tengo coordinación con otras naciones. Entonces fue buena visita. Ahora, esa es la Unión Europea. Quiero irme a la visita y a este encuentro entre Estados Unidos y México aquí en Palacio Nacional. Porque la semana pasada sí ya quedó ahora sí clarísimo que Washington ya no está viendo a México principalmente como socio comercial. O sea, ahora sí ya lo está viendo como pieza central de su crisis de seguridad, y eso es un giro enorme. El pasado 21 de mayo, una delegación estadounidense de altísimo nivel llegó directamente a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta y su gabinete de seguridad. Entre los enviados estadounidenses estaba Mark Wayne Mullen, que es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y él vino acompañado de funcionarios vinculados con inteligencia, migración y cooperación regional.
Del lado mexicano estuvieron la presidenta, Omar García Harfuch y Rosa Isela Rodríguez. Ahora, fue importante lo que hizo la presidenta durante la reunión, porque ella intentó sostener un equilibrio muy complicado. Por un lado, dejó claro que México sí va a cooperar en temas de seguridad y narcotráfico, pero al mismo tiempo insistió muchísimo en el término de soberanía, y esto obviamente no es casualidad porque dentro de México existe muchísimo nerviosismo sobre hasta dónde puede crecer la presión estadounidense, sobre todo después de las semanas que hemos vivido, ¿verdad? En donde hay declaraciones agresivas desde Estados Unidos, la CIA operando en territorio mexicano y discursos cada vez más intensos. Entonces la presidenta está intentando caminar sobre una línea finísima, la de cooperar sin verse subordinada. Porque la verdad es que políticamente será devastador para cualquier gobierno mexicano aparecer como si estuviera recibiendo órdenes desde Washington. Y honestamente yo creo que ahí está el núcleo de toda esta tensión bilateral actual, porque Estados Unidos quiere más acción y México quiere evitar verse sometido. Y dentro de todo esto hay otro tema muy importante que México volvió a poner sobre la mesa: el de las armas, porque el gobierno mexicano insiste en algo que es sumamente cierto. Los cárteles no solamente crecen por producción de droga, también crecen por el flujo gigantesco de armas estadounidenses que cruzan ilegalmente la frontera. Entonces, México intenta, y me parece que lo hace de buena forma, empujar la narrativa de que esta es una responsabilidad compartida. O sea, decir, sí, aquí se producen drogas, pero allá se consumen, allá circula dinero y allá salen muchas de las armas. Ahora no me vayan a decir que la droga llega, tiene patitas y manitas. Pues no, ¿verdad? O sea, alguien la mueve a Estados Unidos. Lo interesante es que aunque no se anunciaron acuerdos militares ni operaciones estadounidenses en México, el simple hecho de que estas reuniones estén dominando la relación bilateral ya refleja un cambio muy profundo. Porque hace unos años la conversación principal binacional era la de nearshoring, inversiones, manufactura, comercio. Hoy el eje de la conversación es seguridad, inteligencia, narcotráfico y fentanilo. Creo que esa es la parte que más debería llamar la atención, porque la relación México-Estados Unidos está entrando a una etapa muchísimo más dura, sensible y mucho más presionada por seguridad nacional. De hecho, una etapa donde Estados Unidos parece cada vez menos dispuesto a esperar y donde México tendrá que intentar sostener algo muy difícil: cooperar lo suficiente para evitar una confrontación sin cruzar la línea política de parecer que perdió el control de su propia soberanía. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. Ay, me emociona mucho cuando llego a esta idea de poder tener como este espacio. Creo que me emociona por sobre todo llegar a los reales. La verdad es que hoy sí vengo como sin mucho que decir porque estoy extremadamente cansada. Fue una semana loquísima para mí. Estuve en el foro Trends de Forbes. Estuve ahí conduciendo el evento, estuvo muy padre, me tocó conocer a muchos de ustedes y como saben es algo que me alegra profundamente hacer. Estuvo padre. Aprendí varias cosas de inteligencia artificial, de agentes, que cómo vamos, que qué hay que hacer y demás. Y no sé ustedes, pero de pronto son esos temas que a mí como que sí me explotan un poco la cabeza y que digo, ay Dios, tengo que ponerme más pilas al respecto. Después, en la calle coincidí con una mujer a la que le mando un fuertísimo saludo, que ahora trabaja en la corte. Me llegó a ver cuando hice toda esta cobertura de la corte. ¿En qué año fue? ¿En 2024? Sí, en el 2024. Y me empezó a platicar cómo está la situación en el interior de la corte y me quedé impactada. O sea, me entró una preocupación gigantesca de decir, uno, creo que falta hablar de esto mucho más porque no estamos enterados sobre realmente qué está sucediendo en la corte, cuáles han sido verdaderamente las consecuencias del nuevo poder judicial, de su conformación, de las capacidades. Al final, ustedes no me dejarán mentir, yo creo que el sentimiento generalizado en la población es que la injusticia persiste, no es como que ha cambiado y ahora tenemos trámites mucho más efectivos, tenemos un Estado de Derecho, es como que una deuda que todavía se tiene frente a la ciudadanía, en donde pues sí, vendieron un discurso muy catchy, muy pegajoso, pero al final se sabía que no iba a resolver de fondo el problema. Esas a mí son las cosas como que de pronto me preocupan mucho de quienes nos gobiernan, que pareciera como que simplemente están enfocados en verbalizar, vociferar
o diseñar estrategias de comunicación más efectivas para mantenerse en el poder, pero no realmente para cambiar las cosas de fondo. Algo también que me gustó mucho la semana pasada es que el Departamento de Sociología del Colegio de México está haciendo una investigación sobre cómo se ha moldeado la conversación pública a partir de la creación de contenido político. Y me sentí súper honrada porque me invitaron a formar parte del análisis de la investigación y para ello me hicieron una entrevista. Algo que me emocionó muchísimo es que la mujer que me entrevistó, hola, te mando un abrazote, era una chavita de 20 años estudiando RI y como que yo de pronto me pasan dos cosas. Uno, escucho la edad y me siento anciana, la verdad. Es como, I'm old. No estoy old, ya lo sé, pero sí es como, madres, ya le sacó bastantes años. Pero me encanta de pronto también tener esta cercanía con personas mucho más jóvenes. No sé, porque a lo mejor fue algo que conforme platicaba con ella le decía, sí lo tuve, pero hubiera estado padre tenerlo más. Así que poder intercambiar puntos de vista, reflexiones y de pronto platicar sobre lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, es algo que he encontrado como muy gratificante, como una forma de dar de regreso y agradecer el tener la oportunidad de poder trabajar de mi pasión. Estuvo también padre porque fueron muchas preguntas respecto a mi trabajo, de cómo lo hacemos, de cómo seguimos cierto rigor periodístico, cómo lo hacemos de forma profesional, cómo investigamos sobre procesos. Estuvo muy interesante y estoy segura que la investigación va a estar muy atractiva. En noticias nada relevantes que a nadie le interesa, pero yo les voy a platicar, les voy a hacer una confesión. Tengo ganas de desconectarme, así como el fin de semana ya me quiero desconectar, no quiero pensar de nada, quiero despejar mi mente y ahorita lo tengo que despejar porque estoy arrancando unos proyectos nuevos. Y yo le había sacado la vuelta a ver Game of Thrones y ya la voy a empezar a ver. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo tengo un tema que cuando me clavo tanto con una serie, la quiero terminar rapidísimo. Entonces ya estoy desde ahorita como mentalizándome a que probablemente será una serie que va a lograr el objetivo de desconectarme, pero voy a tener que aprender a poner límites y no querer pasar como noches en vela viendo la serie. Ya les platicaré qué tal. Ya no sé qué más platicar. La verdad es que me acaba de dar una migraña horrible antes de grabar. Estoy ya como que ahora sí ansiando apagar las luces porque imagínense, migraña por fin se me está como que desinflamando. Estamos aquí con el lucerío, entonces creo que es momento de escuchar a mi cuerpo y de llamar este programa a su fin. No sin antes traerles al protagonista aquí de sus hogares, corazones. ¡Ay, qué preciosísimo! Pinza, mira. ¿Ya vieron la efectividad de esta pinza? Yo ya sé cómo llamar tu atención. Nos despedimos de todos. Es que todos te quieren ver, Clemente. Les grabamos contenido exclusivo cuando estamos solos y no ante la cámara para que vean lo hermoso que eres. ¿Ya te vas? Y con esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.